Buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro promovido por el Movimiento Eclesial Comunión y Liberación con el deseo de acercarnos en primer lugar a una realidad escasamente conocida entre nosotros, como es la de la presencia cristiana en la península arábiga. Yo estoy seguro de que muchos vais a quedar sorprendidos ante lo que nos va a contar esta noche a ese respecto nuestro invitado. Por otra parte, deseamos profundizar en el significado de la dimensión misionera de nuestra experiencia cristiana, ayudados por el testimonio de alguien que es amigo de nuestra historia, que tiene una importante responsabilidad eclesial y que también ha tenido que hacer su propio camino para comprender de qué se trata cuando hablamos de misión, ya lo veréis. Hoy tenemos la fortuna de contar entre nosotros con el señor Paolo Martinelli, que acaba de predicar esta semana los ejercicios espirituales a los sacerdotes de Comunión y Liberación en España y que ha respondido generosamente a nuestra invitación, demorando un día su regreso a Abu Dhabi. Va a pasar de la nieve que había en Guadarrama a 40 grados, no sé, lo que habrá ahora en Abu Dhabi, donde está su sede episcopal. Tiene 66 años, como es evidente, es fraile capuchino y en 2014 fue nombrado obispo auxiliar de Milán, donde ayudó al cardenal Angelo Scola en su ministerio. En mayo de 2022, el Papa Francisco le nombró vicario apostólico de Arabia del Sur. No voy a dar más detalles porque él se encargará de describir lo que hay detrás de ese nombre, un poco misterioso para nosotros. Hay mucho más que saber de su trayectoria, pero yo prefiero que sea el propio Monseñor Paolo Martinelli quien nos lo cuente. Así que bienvenido. Y ahora le cedo la palabra al final de su intervención, de su primera intervención, en la que nos contará un poco su historia y la tarea que en este momento le ocupa en la vida de la Iglesia. Tendremos un tiempo de diálogo sobre las cuestiones que más nos importan en este momento. Adelante. Queridos hermanas y hermanos, en primer lugar, os agradezco la oportunidad que me dais de estar con vosotros esta noche para compartir mi experiencia de estos casi 3 años de misión como vicario apostólico en la Arabia del Sur. Me gustaría empezar diciendo una palabra sobre cómo he llegado a un lugar del mundo donde nunca en mi vida me habría imaginado. Mi currículum es muy sencillo. Soy de Milán, soy fraile capuchino. Estuve 25 años en Roma, primero como estudiante y luego dando clase en varias universidades pontificias. En 2014 el Papa Francisco me nombró obispo auxiliar de Milán, primero con el cardenal Angelo Scola, luego con el actual arzobispo del Pini. Un día de marzo 2022 recibí una llamada de la Santa Sede, comunicándome mi nombramiento como vicario apostólico en Arabia. Nunca había estado en esa zona. Y me pregunté, pero, ¿yo qué tengo que ver con esa región del mundo? ¿Por qué el Papa me pedía justamente mi volver a salir de Milán para disponerme a ir a Abu Dhabi, al desierto, a un país donde al menos 6 meses al año hay entre 40 y 50 grados? Muy diferente Milán. Tras unos segundos de confusión mental, pensé que conocía a mi predecesor y efectivamente también era capuchino. Luego me di cuenta de que el clero estaba compuesto en 3/4 partes de frailes capuchinos, de los cuales no pocos
habían sido alumnos míos en Roma. De 65 sacerdotes, 45 son capuchinos. Entonces me di cuenta de que mi orden, los capuchinos, está comprometida con esa tierra desde la primera mitad del siglo XIX. Y por eso el obispo de ahí ha sido casi siempre un capuchino desde entonces. Y como yo soy capuchino, ¿por qué no iban a poder mandarme a mí, a ese lugar, en este momento de mi vida? Así fue como me di cuenta de que esta elección del Papa daba cumplimiento a algo que estaba inscrito en mi vida. De modo que llegué hasta Arabia porque fui enviado a Arabia. En este sentido, empecé a reflexionar de un modo nuevo sobre lo que significa es enviado, partiendo de este hecho que desplazó literalmente mi vida desde Milán hasta Arabia del Sur. Me nombraron el 1 de mayo de 2022. Todavía estamos en pandemia. A finales de junio partí hacia Abu Dhabi. Mi predecesor me pidió empezar pronto, era Monseñor Paul Hinder. Había cumplido 80 años, de lo que había pasado casi 20 en el Golfo. Tardaron 5 años en encontrarle un sustituto. Llegar ahí supuso sin duda el impacto con un lugar único, también desde el punto de vista ambiental, el desierto. Me recibieron unos cuantos frailes y 42 grados a la sombra. Recuerdo que mientras viajaba el avión hacia Abu Dhabi, me preguntaba, ¿pero por qué estoy yendo? ¿Por qué he sido enviado? Misión quiere decir, en primer lugar, que alguien te envía. Eres enviado por alguien. Por tanto, es decisivo estar siempre en relación con aquel que te envía. Es Cristo quien te envía. Igual que Él fue enviado por el Padre, como el Padre me ha enviado, así yo os envío a vosotros. Él te envía concretamente a través de alguien, a través de la Iglesia, a través del Papa, a través de una llamada que recibes inesperadamente. Luego pensé, no voy solo. Uno siempre es enviado con alguien. El sujeto de la misión es siempre una comunión. En ese estar con, he reconocido en primer lugar el rostro de mis hermanos, los sacerdotes que viven en el Golfo. Estoy con ellos, me repito continuamente. Sería imposible estar allí solo. También ha sido de gran ayuda saber que ahí sabía algunas familias del movimiento, sobre todo algunas Memores Domini, en Doha e en Mascate, en Omán. Para mí son un don especial porque mi vida ha estado muy marcada por el encuentro con los Memores Domini. Al principio de mi vocación y también durante mis años en Roma,
Para mí siempre ha sido una gran ayuda participar en el grupo de la verifica y el noviciado, así como poder seguir también los retiros. Ese fue un gran regalo que me hizo el propio Don Giussani. Y uno siempre es enviado a alguien. En este sentido, pienso sobre todo en todos los migrantes que viven en el Golfo. La nuestra es una iglesia de migrantes. Recuerdo la misa con la que comencé mi ministerio. Estaban las dos iglesias contiguas y un salón lleno de gente. Al final, di una vuelta entre los bancos para bendecir a todos y vi muchas caras distintas, con sus ropas tradicionales para mostrarme su identidad. Todos migrantes, siempre en movimiento. Estoy ahí para confirmarle en la fe y para ser un humilde signo de unidad. Al mismo tiempo, también me reconozco enviado a los fieles de otras religiones, especialmente a los fieles del Islam, apoyado en el ejemplo de San Francisco de Asís, pero también a los muchos fieles hindúes y sikh que he podido conocer. Soy enviado a ellos para testimoniar la vida buena del Evangelio, para reconocer en ellos el destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres y para trabajar juntos por un mundo más fraterno y humano. En definitiva, la palabra misión, la experiencia de ser enviado, es principio de acción porque te mueve, te desplaza, te pone en movimiento. Principio de conocimiento, la misión. Nunca habría conocido esta realidad si no hubiera sido enviado. Y de afecto, principio de afecto. Ser enviado me hace querer a las personas que se me dan para mi camino hacia el destino, para mi camino hacia el cumplimiento de mi vida. Paso ahora a describir un poco la situación concreta de aquellos a los que he sido enviado y con los que vivo mi misión. El Vicariato Apostólico de la Arabia del Sur, Arabia Meridional, como tal comprende Yemen, Omán y Emiratos Árabes Unidos. La sede del vicariato es Abu Dhabi, anteriormente era Adén, en Yemen. En total tenemos casi 1 millón de fieles católicos, 1 millón, procedentes de más de 100 países. El 85% es de rito latino y 5% de las iglesias católicas orientales. Todos somos migrantes. Also, obispo es migrante. Also, otros capuchinos. Todos migrantes. 65 curas. Son 65 curas, 1 millón de católicos. 50 monjas. Estas palabras del Papa durante la misa en Abu Dhabi en 2019 dan un poco la idea de la forma de nuestra iglesia. Dice Papa Francisco:
Se dice que entre el Evangelio escrito y que él se vive, existe la misma diferencia que entre la música escrita y la interpretada. Vosotros aquí conocéis la melodía del Evangelio y vivís el entusiasmo de su ritmo. Sois un coro compuesto por una variedad de naciones, lenguajes y ritos, una diversidad que el Espíritu Santo ama y quiere armonizar cada vez más para hacer una sinfonía. Esta alegre sinfonía de la fe es un testimonio que dais a todo y que construye la Iglesia. Now, una palabra sulla situación en Yemen. Me gustaría empezar diciendo una palabra sobre Yemen, que para nosotros tiene una importancia histórica fundamental. El Vicariato Apostólico de Arabia nació en Yemen hace 135 años y su sede estaba en Adén. Actualmente, después de casi 10 años de guerra civil, queda muy poco. Las 4 iglesias han quedado prácticamente destruidas o están en ruinas y solo en el norte, bajo el mando de los rebeldes hutis, hay 2 comunidades de misioneras de la caridad, Madre Teresa de Calcuta, y un sacerdote fideidonum. Recuerdo que en 2 ocasiones, en 1998 y en el 2016, las hermanas de la Madre Teresa sufrieron sendos atentados que costaron la vida de 7 monjas. Se las puede considerar mártires de nuestro tiempo, como las definió recientemente el Papa Francisco. Coincidiendo con el asesinato de estas monjas, también fue secuestrado un sacerdote salesiano que estuvo preso casi 1 año y medio y finalmente fue liberado. Todos los sacerdotes ahí presentes han ido dejando Yemen gradualmente porque no había ningún tipo de seguridad para ellos. Solo hace unos años fue posible tener un capellán para las monjas. La presencia de fieles, que ya era reducida después de que el protectorado inglés llegara a su fin, ha ido disminuyendo cada vez más con los años. En estos 10 años de guerra civil, casi todos los inmigrantes han abandonado Yemen tras perder su trabajo y toda su seguridad. Creemos que quedan unos cientos de católicos. Tiene mucho valor la presencia de las hermanas misioneras de la caridad. Realizan una grande labor caritativa acogiendo a enfermos de todo tipo de 2 casas, a Hodeida y Saná. No os negaré que mi mejor deseo es poder retomar la presencia de la Iglesia en aquella tierra. Por otra parte, sabemos que en Yemen hay católicos autóctonos, cosa que no sucede en otros estados del Golfo, donde en cambio todos los católicos son inmigrantes. La situación interna entre Yemen del norte y del sur ya está bastante calmada en comparación con el pasado, aunque no hay una tregua oficial.
Caritas Internacional, a través de Caritas Polonia, ha conseguido abrir una sede en el sur. Lo que frena actualmente la posibilidad de abrir nuevas vías en la implicación de los hutis en el conflicto entre Israel y Hamas. Además de atacar varias veces directamente a Israel, están llevando a cabo una operación de interferencia con los barcos que cruzan en el Mar Rojo, provocando una reacción angloamericana e israelí de ataque a las bases militares del norte. Además, los rebeldes del norte suelen actuar de forma radical sobre el terreno. Por ejemplo, hace poco secuestraron a miembros de la ONU que estaban allí presentes por acciones humanitarias, sin ningún motivo aparente. Uno de nuestros sacerdotes fue expulsado el año pasado, probablemente solo por haber contactado con los agentes de la ONU para preguntar si había católicos para invitarlos a la misa. Rezamos para que se abran nuevas vías de presencia cristiana. Esperamos que la tregua entre Hamas e Israel pueda traer algún cambio también a Yemen. En estos momentos estamos intentando reconstruir una red de relaciones. El anuncio del reciente nombramiento del nuncio apostólico en Yemen, tras un periodo de vacaciones, ha sido una buena noticia. Se trata del mismo nuncio apostólico de los Emiratos Árabes Unidos. Con esta presencia, que solo se refiere a las fuerzas gubernamentales reconocidas en el sur, esperamos poder retomar nuestra presencia en el sur y ver qué podemos hacer en los lugares donde el vicariato trabajaba antes. La situación en Omán. La situación en Omán es muy diferente. Este país es un sultanato. La población es muy dócil. La mayoría de los ciudadanos pertenece a los ibadíes. Rechazan la violencia. Tradicionalmente tienen una considerable capacidad de mediación entre las diversas tensiones. Son interlocutores de Yemen. En todo caso, nuestra relación con las autoridades es muy buena. Desde hace casi 2 años hay un nuncio apostólico no residente que mantiene buenas relaciones oficiales con el gobierno. Tenemos 4 parroquias. De momento no tenemos colegios. Tenemos una veintena de subsedes, es decir, agregaciones de comunidades católicas que no tienen un lugar de culto reconocido por las autoridades civiles, pero se reúnen periódicamente para rezar y el sacerdote de las parroquias va a visitarlos habitualmente. Las buenas relaciones con la Santa Sede nos dan la esperanza de que en el futuro sea posible crear otras parroquias y tal vez incluso alguna escuela, empezando por una guardería. Una de las dificultades que tenemos es la inestabilidad de nuestros fieles y su movilidad. En Omán, durante el COVID, tuvimos un éxodo bastante significativo. Solo algunos de ellos volvieron. Además, aquí tenemos una política de país llamada omanización, que consiste en el querer reducir la presencia de trabajadores extranjeros. De este modo, los locales ocupan puestos de trabajo que tradicionalmente solo ocupaban los migrantes. En este momento somos incapaces de decir
cuántos católicos tenemos en Omán. Lo que es seguro es que hay muchos y que no se implican en la vida de la Iglesia. Eso se debe a muchos motivos. Una de las razones fundamentales parece ser la distancia de los lugares de culto. Este es el problema sobre todo de las parroquias más periféricas. Nuestros fieles no suelen tener rentas elevadas para poder permitirse un coche o coger un taxi para ir a misa. Es el caso sobre todo de los filipinos. Oficialmente hay más de 45,000 en Omán y casi todos son católicos. Sin embargo, su presencia en la vida de la Iglesia es limitada. La mayoría de ellos trabaja en casas y prácticamente no tienen ningún día libre. Por eso les cuesta ir a misa. También hay muchos católicos indios, sobre todo de Kerala, Karnataka y Tamil Nadu. Otro factor de la vida eclesial se refiere a las iglesias sui iuris. Hay una cierta tensión debido a la coexistencia de varios ritos. De por sí es una gran riqueza, pero en la vida concreta de la iglesia no es fácil, porque se dispone de pocos espacios para atender a ritos distintos. También hay que señalar que en Omán el número de sacerdotes admitidos es limitado a 12. De momento las monjas no están admitidas. Hay muy pocas mujeres laicas consagradas, entre ellas las 3 Memores Domini, muy queridas en la parroquia, que dan un testimonio precioso en el trabajo y en la vida de la Iglesia. Sin duda, en Omán hay perspectivas de futuro condicionadas siempre por el número de fieles presentes, por su posible incremento y por la posibilidad de obtener un visado para que haya mayor número de sacerdotes y por último permitir la presencia de monjas. Sobre Omán concluyo con una buena noticia. Hemos obtenido el permiso para construir un centro de formación cristiana en Mascate. A finales de junio tuvimos la inauguración y la puesta de la primera piedra con la participación del director del Departamento de Asuntos Religiosos. Él también quería poner la piedra como base de la construcción. Es un signo de hospitalidad con nosotros por parte del gobierno, que también sabe que se puede fiar de nosotros los católicos. Emiratos Árabes Unidos. Sin duda, el centro del vicariato apostólico está actualmente en Emiratos Árabes Unidos. Es un país constituido por la unión de 7 emirados, por la iniciativa del padre de la nación, que fundó este país en el 1971. Joven. Y que Zayed bin Sultan Al Nahyan es una monarquía absoluta. El Estado es oficialmente islámico. El presidente de los Emiratos es el emir de Abu Dhabi, que es el emirato más grande. El país está formado por casi 10 millones de habitantes. 9 millones son migrantes. 10 millones, entonces, más 9 millones son migrantes, con el visado de trabajo. 4,5 millones son indios. La mayoría de ellos es hindúes. Otras religiones presentes son, aparte del Islam, la religión cristiana con varias confesiones, el budismo, el sijismo,
y otras religiones menores. Los países de origen son casi 200. Encontramos muchas culturas y lenguas distintas. No hay estadísticas sobre los católicos después de la pandemia. Estadísticas. Sin embargo, si en todo el vicariato contamos casi 1 millón de fieles, en los Emiratos tenemos casi 850.000. La mayoría de ellos, de los católicos, son filipinos. Muchos son indios, procedentes de varios estados. Los fieles que pertenecen a las iglesias católicas orientales son casi el 5 o 20% de nuestros fieles. Desde el punto de vista social, hay que decir sobre todo que los Emiratos han tenido desde el principio una actitud muy tolerante con todas las culturas y religiones. Aquí tenemos incluso el ministerio de la tolerancia y de la convivencia. El país parece extremadamente moderno, lanzando hacia el futuro innovador. Y esa tendencia resulta especialmente evidente en ciudades como Dubái, o también en parte en Abu Dhabi. Llama la atención que la modernidad y la religión coexistan pacíficamente, al contrario de la situación occidental. El padre de la nación era un gran visionario. Con una visión cosmopolita, supo unir los Emiratos en un proyecto de futuro capaz de relacionarse con todas las grandes potencias, pero mantenido su propia identidad religiosa y cultural. El uso de las fuentes petrolíferas y el cuidado de la formación de la clase dirigente han permitido un desarrollo muy rápido del país. La clase dirigente, hombres, pero también mujeres, entre los ministros, mujeres, se ha formado en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos y Reino Unido, obteniendo un menudo óptimos resultados. La política migratoria se ha cuidado mucho. Hay una presencia diferenciada de trabajadores. Se pueden distinguir 3 grupos. Los que tienen competencias especiales de alto nivel, que residen unos años y generalmente vuelven a su país de origen. Los que trabajan, en cambio, para familias emiratíes, que se quedan varios años. También hay otros trabajos muy valorados como los enfermeros y médicos que pueblan los servicios sanitarios. Y por último están los empleados de los trabajos más pesados, sobre todo africanos, aunque no solo. Estos representan la mano de obra. Luego está la situación de los trabajadores. Muchos llegan sin familia y viven en los llamados campos de trabajo. La Iglesia intenta tener una relación estable con todos ellos, promoviendo a veces iniciativas de apoyo y sobre todo intentando mantener el contacto con los católicos que desean vivir una vida de fe. Tenemos 9 parroquias en los diversos emiratos. Aquí tenemos también en Dubái la parroquia más grande del mundo, con más de 150.000 fieles cada fin de semana. Es un milagro hacer posible
que todos puedan participar en misa y en catequesis. Ese es un milagro, verdadero, verdadero. El problema fundamental parte del hecho de que todos somos migrantes, una iglesia en continuo movimiento, cuya organización depende del trabajo de sus fieles. Nuestros fieles proceden de casi 100 países. Por ello, la parroquia está estructurada mediante comunidades lingüísticas, que son el primer signo de la cercanía de la iglesia con las personas. Encargan de los recién llegados, les ayudan a mantener sus tradiciones y su lengua para apoyarles en sus diversas necesidades. Otra tarea de las comunidades lingüísticas es de compartir sus tradiciones con otras comunidades. Este es el factor que da origen al rostro singular de nuestra Iglesia. Como decía cuando el Papa Francisco visitó los Emiratos Árabes Unidos, durante la homilía en el estadio de Abu Dhabi, afirmó que la vocación de esta iglesia consiste en el ser una polifonía de la fe. Esto obviamente no es fácil. A veces hay resistencias y el riesgo de que las comunidades se cierren un poco en sí mismas. Pero donde se da esta confrontación cultural, se experimenta la verdadera universalidad de la Iglesia. Se experimenta que, aun siendo diferentes por cultura, lengua, tradición y ritos, hemos recibido el mismo bautismo, la misma fe, el mismo espíritu, y formamos un solo cuerpo con diversos dones. La comunidad lingüística debe presentar a los fieles a toda la comunidad parroquial y profundizar en el sentido de pertenencia a la única iglesia, el santo pueblo de Dios. Por último, está también la tarea de las comunidades lingüísticas de salir y ponerse en contacto con todos los católicos presentes que se han alejado de la fe. La labor de las comunidades lingüísticas puede resumirse en 3 palabras: acercarse, compartir, salir. Como se puede ver, el gran desafío es el de la unidad dentro de la diversidad, descubriendo el valor del bautismo que nos hace a todos hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. En este sentido, creo que un gran ejemplo deben ser las personas consagradas y del clero. Nuestro clero está formado por personas que proceden de naciones y culturas distintas. No solo el pueblo, el clero, los sacerdotes. La unidad del clero es esencial para nuestra gente. Si viene un clero diversificado pero unido, será de gran ayuda para que la gente vea la necesidad de vivir intensamente la dimensión intercultural de la fe. Un segundo aspecto al que me quiero referir es el diálogo interreligioso. Se trata de un rasgo original de este país. Desde su fundación, los Emiratos están abiertos a las diversas religiones. La libertad de culto es garantida. El diálogo interreligioso tuvo una interesante aceleración con la visita
del Papa Francisco en febrero de 2019, durante la cual firmó el famoso documento sobre la fraternidad humana, Human Fraternity Document, junto al gran imam de Al-Azhar, una de las principales autoridades del Islam suní. Es un documento precioso, sobre todo porque abre oficialmente un nuevo camino en el diálogo no solo doctrinal, sino de la relación positiva entre religiones, hacia un camino común de construcción de sociedades más fraternas y humanas. De ahí nace la idea de la Abrahamic Family House, un centro inaugurado hace poco más de un año en Abu Dhabi, donde se encuentran varios lugares de culto, una mezquita, una sinagoga e una iglesia católica dedicada a San Francisco de Asís. Una mezquita, una sinagoga, una iglesia católica. Y donada oficialmente a Papa Francisco. Aparte de esos 3 lugares de culto, hay un foro de diálogo y formación entre miembros de distintas religiones. Este año se han desarrollado muchas iniciativas de diálogo. Es un lugar prometedor que esperamos se puede seguir desarrollándose con la esperanza de que el conflicto en Medio Oriente, Oriente Medio, pueda llegar a su fin. Aquí hay un terreno muy amplio. Hasta ahora el diálogo interreligioso ha sido un diálogo de expertos entre especialistas, caracterizado a menudo por la confrontación de doctrinas, un diálogo que sigue siendo muy importante. En realidad, aquí nuestra gente está en contacto diario con personas de otras religiones. En los colegios, en el trabajo, en la sociedad. Por tanto, el diálogo interreligioso es algo inherente a nuestra experiencia cristiana. ¿Qué significa creer en Jesús? Es el único Salvador y el Hijo de Dios, viviendo codo con codo con personas que creen en Dios de una forma distinta. ¿Cómo superar los prejuicios? Hay que conocerse y respetarse mejor en las diversas tradiciones espirituales. Identificar vías de un camino común hacia una sociedad más fraterna y humana. En conclusión, estar en un lugar porque alguien te envía es absolutamente liberador. Permite vivir libres del chantaje del éxito. No sé qué podré llegar a hacer en este lugar, pero sé que Dios es grande y sabe actuar siempre en cualquier situación y con cualquier instrumento. Lo que tengo claro es que siento una fuerte promesa en mi vida. Vivir a la propia misión lleva consigo una promesa de un conocimiento nuevo de Dios. Dios se da a conocer dejándose aferrar por su misión. El rostro de Dios está dentro de la novedad de la misión que se nos confía. Esta aventura está muy bien expresada por la realidad del desierto. De hecho, llegué ahí con la idea del desierto como algo estático,
Sin embargo, es una realidad viva y siempre en movimiento, cambiante. El desierto nunca es igual a sí mismo. El viento cambia continuamente su forma. Y ha de quien crea conocer el desierto o poseerlo. Cada día se te devuelve de un modo nuevo. Es siempre el mismo, pero siempre es distinto. Exactamente igual que el misterio de Dios. Es misterio. No lo puedes poseer, debes acogerlo como llega en la vida de cada día. De ahí la fascinación de dejarse aferrar por la misión y estar disponibles para una aventura que no está en nuestras manos. De ahí la exigencia de rezar siempre a acoger cada día las sorpresas del misterio de Dios. La oración es tan esencial como el aire que respiramos. Y es una oración lo que esta noche os pido también a vosotros por mí y por mi misión. Bueno, muchas gracias por esta exposición apasionada y llena de razón y de afecto de lo que es tu camino. No tenemos mucho tiempo y por eso no me voy a demorar en comentarios, que me encantaría, pero no es cuestión. Es preferible que tengamos un breve diálogo que no es añadir nada a lo que ya ha dicho Monseñor Martinelli, es fijar la mirada en algunos puntos que a nosotros, que no estamos allí en el desierto ni en Abu Dhabi, estamos aquí en concreto en Madrid, pues nos puede venir mejor para entender desde su propia experiencia. Y lo primero es evidente y lo conoces perfectamente. La mayoría de los que estamos aquí presentes pues tenemos nuestros trabajos, nuestras familias. Casi seguro que a ninguno se le va a mandar al desierto ni a la selva, pero bueno, no os lo toméis demasiado en serio, no vaya a ser que a alguno le toque. Yo lo que me gustaría es que nos ayudaras a entender que la misión es una dimensión esencial de nuestra experiencia cristiana y no algo opcional, algo que es para algunos. Lo sabemos teóricamente, pero me gustaría verlo en lo concreto. Prima di tutto devo ringraziarvi per la vostra pazienza con il mio spagnolo. Lo primero, os agradezco vuestra paciencia con mi español. Riguardo alla domanda che ha fatto adesso, Respecto de esta pregunta, devo dire che innanzitutto penso che ci sia un valore tradizionale nella vita cristiana. lo primero que tengo que decir es que hay un valor Della vita cristiana, tradicional de la vida cristiana, che è la considerazione di coloro che vengono inviati in paesi dove non c'è la fede o dove c'è poca fede. que es la consideración positiva de aquellos que son enviados a países donde no hay fe o hay poca fe. È quella che si chiama tradizionalmente la missio ad gentes. Lo que se llama tradicionalmente la missio ad gentes. Però il valore dei missionari ad gentes è quello di richiamare tutta la Chiesa al valore della missione. Pero el valor de los misioneros ad gentes es el de reclamar a toda la Iglesia al valor de la misión. Cioè i missionari ad gentes non sono gli unici missionari, Los misioneros ad gentes no son los únicos misioneros, ma la loro forma di vita richiama tutti i fedeli che la vita è missione. sino que su forma de vida nos recuerda a todos los fieles que la vida es misión.
In questo senso mi piace molto citare una frase di Papa Francesco dalla Evangelii Gaudium, En este sentido, me gusta mucho citar esta frase del Papa Francisco de la Evangelii Gaudium, dove lui a un certo punto usa questa espressione: donde usa esta expresión. io sono una missione in questo mondo Yo soy una misión en este mundo e per questo mi trovo su questa terra. y por eso estoy en esta tierra. Voglio sottolineare questa espressione, io sono una missione. Quiero subrayar esta expresión, yo soy una misión. Non dice io ho una missione. No dice yo tengo una misión. Questo è molto importante, perché vuol dire che la missione, innanzitutto, non è una cosa da fare. Esto es muy importante porque quiere decir que la misión, ante todo, no es algo que hay que hacer, La missione è un modo di essere. sino un modo de ser. La missione descrive la coscienza di se stessi. La misión describe la conciencia de uno mismo. Quando dico io sono una missione, Cuando digo yo soy una misión, vuol dire che la parola missione descrive la mia avventura su questa terra. quiere decir que la palabra misión describe mi aventura en esta tierra. La missione è un modo di essere, La misión es un modo de ser, è un modo di capire se stessi, un modo de entenderse a uno mismo, è un modo di capire il tempo e lo spazio, de entender el tiempo y el espacio, è un modo di vivere tutte le relazioni. de vivir todas las relaciones. Vivere la propria vita come missione vuol dire partecipare alla missione di Cristo nel mondo. Vivir la propia vida como misión quiere decir participar en la misión de Cristo en el mundo. Allora questo è possibile a tutti i battezzati. Y esto es posible para todos los bautizados. Ognuno di noi è chiamato a concepire se stesso come mandato. Cada uno de nosotros está llamado a concebirse a sí mismo como enviado. Vivere il proprio essere mandati nella famiglia, nel lavoro, nella scuola, nella società. Vivir el propio ser enviado en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Quello che dicevo all'inizio riguardo alla mia esperienza in Arabia, Lo que he contado al principio sobre mi experiencia en Arabia, lo si può vivere nella propria vita quotidiana in qualsiasi parte del mondo. se puede vivir en la vida cotidiana en cualquier parte del mundo. Vuol dire concepire se stessi mandati da qualcuno. Quiere decir concebirse a uno mismo enviado por alguien. Vuol dire riconoscere che siamo sempre insieme a qualcuno Quiere decir reconocer que estamos siempre junto a alguien e che siamo sempre mandati a qualcuno. y que siempre estamos enviados a alguien. E questo mi fa riconoscere che le persone che incontro mi sono date dal mistero di Dio. Y esto me hace reconocer que las personas que me encuentro me son dadas por el misterio de Dios. Ecco perché dico che la vita come missione è principio di conoscenza, di affetto e di azione. Por eso digo que la vida como misión es principio de conocimiento E azione. y acción. Afecto, conocimiento, afecto y acción. Otra cuestión que me ha interesado mucho y sobre la que quisiera pedirte un apunte. Has dicho que el sujeto de la misión es siempre una comunión. Sin embargo, uno puede estar solo en muchos momentos, tener la sensación de que, bueno, de que está eso, en el trabajo, en la jungla urbana, en cualquier sitio en el que esté, quizás tiene que tomar decisiones sin poder consultar, sin poder confrontarse con los hermanos, con los amigos. ¿Qué significa que el sujeto de la misión es una comunión y qué implicaciones tiene a la hora de vivir la misión? Dunque, la prima osservazione che vorrei fare su questa domanda è sulla natura della comunione. Lo primero que quiero decir sobre esta pregunta es sobre la naturaleza de la comunión. Cioè la comunione descrive l'ontologia della Chiesa. La comunión describe la ontología de la Iglesia. La comunione descrive l'ontologia del popolo nuovo di Dio. La comunión describe la ontología del pueblo nuevo de Dios. Ed è un fatto legato al sacramento del battesimo.
Y es un hecho ligado al sacramento del bautismo. Riconoscere questa ontologia di comunione Reconocer esta ontología de comunión vuol dire innanzitutto riconoscere una appartenenza. quiere decir, ante todo, reconocer una pertenencia. Quando dico io chi sono, innanzitutto dico io appartengo a questa comunione. Cuando digo yo quién soy, digo, ante todo, yo pertenezco a esta comunión. E qui faccio una citazione non propriamente teologica. Y aquí uso una cita no especialmente teológica. C'era un famoso cantautore italiano Había un cantautor italiano famoso che ha scritto una canzone che era intitolata La canzone dell'appartenenza. que escribió una canción que se llamaba La canción de la pertenencia, Era Giorgio Gaber. Giorgio Gaber. In questa canzone lui a un certo punto afferma che appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Y él dice en esta canción que la pertenencia es tener a los demás dentro de uno mismo. Da questo punto di vista non si è mai soli se si è coscienti del mistero della comunione che ci costituisce come popolo nuovo. Desde este punto de vista, nunca estamos solos si tenemos conciencia del misterio de la comunión que nos constituye como pueblo nuevo. Comunque c'è un gesto pedagogico che ci educa a questa appartenenza ontologica alla Pero comunione. hay un gesto pedagógico que nos educa en esta pertenencia ontológica a la comunión. Per me è il gesto della preghiera e in particolare della preghiera liturgica, Es el gesto de la oración y en especial de la oración litúrgica, perché appunto è la preghiera di tutta la Chiesa. porque es la oración de toda la Iglesia. Io da quando sono in Arabia in questi 3 anni ho riscoperto molto più intensamente il valore della preghiera e della celebrazione. En estos 3 años en Arabia yo he descubierto mucho más profundamente el valor de la oración y de la celebración. Della celebrazione. Celebración. Una volta, quando ero a Roma a fare il professore o anche quando ero a Milano a fare il vescovo ausiliare, Antes, cuando era profesor en Roma o obispo auxiliar en Milán, mi era più facile pensare che nelle cose potevo sempre cavarmela. me era más fácil pensar que yo podía arreglármelas por mí mismo, Sempre con l'aiuto di Dio e degli altri. siempre con ayuda de Dios y los otros. Però avevo sempre la percezione che bene o male riuscivo a manovrare le cose che dovevo fare. Pero tenía la sensación de que más o menos conseguía arreglármelas con las cosas que tenía que hacer. Ecco, da quando sono arrivato in Arabia, questa cosa non c'è più. Desde que he llegado a Arabia, esto ya no existe, no se da. Tutte le volte dico, mio Dio, se non mi tieni la mano sulla testa è un disastro. Y todo, permanentemente digo, Dios mío, si no sostienes mi mano, esto es un desastre. E il gesto della preghiera è proprio quello che mi fa uscire ogni volta da me stesso. El gesto de la oración es justamente lo que me hace salir de mí mismo. E in particolare la celebrazione, la preghiera liturgica, è quello che mi ricorda che io appartengo a questo popolo che si affida a Dio. Y en particular la celebración, la oración litúrgica, es lo que me hace, scusami, ancora? No. Me recuerda que yo pertenezco a este che pueblo, si affida a Dio. que se confía a Dios. Poi c'è un altro elemento, secondo me, interessante da sottolineare in questo riconoscimento della comunione. Y hay otro elemento que quiero subrayar en esta insistencia en la comunión. Siccome la comunione indica l'ontologia del popolo nuovo, Como la comunión indica la ontología del pueblo nuevo, io capisco che per poter agire in comunione entiendo que para poder actuar en comunión devo essere consapevole del mio battesimo. debo ser consciente de mi bautismo. Questo lo dico sempre anche ai nostri fedeli, perché è l'elemento che ci unisce tutti, anche se siamo così diversi. Esto se lo digo a mis fieles, porque es el elemento que nos une a todos, aunque seamos distintos. Il battesimo non è solo un fatto puntuale accaduto all'inizio della mia vita. El bautismo no solo es un hecho puntual que sucedió al comienzo de mi vida, È il gesto che identifica il mio volto
nella Chiesa e nel mondo. Es el gesto que identifica mi rostro en la iglesia y en el mundo. Quindi è importante rinnovare la coscienza di essere battezzati. Por eso es importante renovar la conciencia de ser bautizados. E il battesimo fa di noi un soggetto nuovo nella storia. Y el bautismo hace de nosotros un sujeto nuevo en la historia. Quindi anche quando siamo fisicamente da soli, Por eso, incluso cuando estamos solos físicamente, in realtà agiamo sempre, si potrebbe dire, in persona ecclesia, nella persona della Chiesa. en realidad actuamos siempre en la persona de la iglesia. Perché quello che mi definisce è l'appartenenza ontologica alla Chiesa. Porque lo que me define es la pertenencia ontológica a la iglesia. E poi, come implicazione radicale, che questa appartenenza tende a creare un nuovo modo di pensare la vita, che ha la sua radice nella comunione. Y esta pertenencia tiende a crear un nuevo modo de pensar la vida. Di pensare la vita, no? De pensar la vida, que tiene su raíz en la comunión. Nella comunione, cioè l'essere coscienti del battesimo ci aiuta a pensare insieme, a concepirsi insieme, Ser conscientes del bautismo nos ayuda a pensar juntos, a concebirnos juntos, a fare i nostri i sentimenti e il pensiero di Cristo. a hacer nuestros los sentimientos y el pensamiento de Cristo. Bueno, pues ha sido precioso y completo. Yo tenía más cosas, pero quisiera plantearle una última pregunta. Hoy hemos conocido esa realidad muy bella, muy singular y también muy desconocida, como decía al principio, para la mayoría de nosotros, que es esa iglesia que camina en Yemen con esa dificultad especial y dramática que nos ha descrito, en Omán y en los Emiratos. Yo creo que ahora se nos hace más patente el vínculo de comunión que tenemos con esa iglesia, con todos estos que caminan allí por extraños y diferentes que nos resulten. Por eso quiero preguntarte, por último, ¿cómo quedamos vinculados? ¿Cómo podemos ayudar de alguna manera a sostener también el camino de todos los que son ahora el pueblo que se te ha confiado? Y en cierto modo también, ¿qué podemos nosotros aprender y beber de esa fuente, de lo que ellos están viviendo y que nos has contado esta noche? Ringrazio molto per questa domanda, Os agradezco mucho esta pregunta, perché io ho il desiderio di far conoscere sempre di più alla Chiesa intera il volto della Chiesa che c'è nel Golfo. porque yo deseo hacer conocer cada vez más a la iglesia entera el rostro de la iglesia que está en el Golfo. La novità che è stata per me incontrare questi fedeli, io voglio comunicarla a tutta la Chiesa. Yo quiero comunicar a toda la iglesia la novedad que ha sido para mí encontrar a estos fieles. Vedere il modo con cui loro partecipano alla celebrazione. Ver cómo participan en la celebración, Vedere il modo con cui tengono a trasmettere la fede ai loro figli. cómo quieren transmitir la fe a sus hijos, Vedere la loro disponibilità ad essere pronti ad aiutare all'interno della vita della Chiesa. su disponibilidad a ayudar en la vida de la iglesia. Queste cose mi hanno toccato profondamente. Estas cosas me han impactado profundamente. Una cosa che forse può fare sorridere, ma a me è impressionato quando vedo che il problema più grande che i miei fedeli hanno è quando mi chiedono che vogliono avere più messe, vogliono avere più incontri, vogliono avere più catechismo. E il nostro problema è che non abbiamo abbastanza spazio. Lo que más me ha impresionado es que los fieles quieren tener más misas, más encuentros, más catecismo, y nuestro problema es que no tenemos sitio suficiente. La stessa cosa che c'è in Europa, no? Sí. Exactamente igual que en Europa, ¿verdad? A volte mi verrebbe da dire, mi verrebbe voglia di venire in Europa, prendere un po' di chiese e portarle in Me Arabia. gustaría venir a Europa, coger unas cuantas iglesias y llevármelas para allá. Per esempio, una cosa che sconvolge, tra l'altro, è proprio la alta partecipazione dei fedeli alla messa, no? Otra cosa impresionante es la alta participación de los fieles en la misa E ai gesti che proponiamo alla comunità cristiana. y a los diferentes gestos que proponemos a la comunidad cristiana. Vi citavo la parrocchia più grande del mondo, quella di Dubai. Os citaba la parroquia más grande del mundo, la de Dubái.
noi abbiamo messe alla sabato e alla domenica dalle 6 di mattina alle 9 di sera. Tenemos misas sábado y domingo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. E la gente fa la fila fuori con il caldo per poter partecipare alla messa. Y hacen cola fuera de la iglesia para poder participar en las misas. Quando vedo tanta gente che dopo la messa va in cappella a pregare, Mucha gente después de la misa va a la capilla a rezar. cioè è gente che vuole bene a Cristo. Es gente que quiere a Cristo. Ecco, allora io voglio far conoscere questa realtà alla Chiesa intera, al mondo intero. Yo quiero hacer conocer esta realidad a toda la iglesia, al mundo entero. Credo che la condizione di migranti aiuti a riscoprire il valore della fede per la vita. Yo creo que la condición de migrantes ayuda a conocer el valor de la fe para la vida. Anche l'entusiasmo con cui partecipano e rispondono alla messa. También el entusiasmo con el que participan y responden en la misa. Io ho fatto per 8 anni il vescovo ausiliare a Milano, tante volte andavo a celebrare nelle parrocchie. Yo he sido obispo auxiliar 8 años en Milán y iba a muchas parroquias a celebrar. Quando iniziamo la messa, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Iba a la iglesia, decía en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros y A volte silencio. mi veniva voglia di rispondere, e con il mio spirito. Y a veces querría responder, y con mi espíritu. Lì è impressionante vedere come loro partecipano Ahí es con la voce, impresionante con il canto. Cómo ellos participan con el canto, con la voz. Credo che questa condizione, che è una condizione ovviamente di sofferenza, di disagio, aver lasciato il proprio paese di origine, a volte aver lasciato anche la propria famiglia, Creo que esta condición, que es sufriente y es de malestar, haber abandonado su tierra, sus familias, cioè questo aiuta a capire che la fede non è qualcosa che si aggiunge alla vita, les ayuda a entender que la fe no es un añadido a la vida, è quello che sopporta la vita, es lo que sostiene la vida che sostiene la vita fino al suo compimento. hasta su cumplimiento. Per questo io desidero tanto far conoscere, no, questa esperienza. E poi l'altra cosa che mi colpisce è questo valore interculturale della fede. Y otra cosa que me impresiona es este valor intercultural de la fe. È vero, a volte ci possono essere tensioni tra le varie comunità linguistiche, no? Ciertamente a veces hay tensiones entre las diferentes comunidades, Ma che meraviglia, cioè vedere, fare esperienza che la stessa fede è capace di mettere in connessione persone di culture diverse. pero qué maravilla darse cuenta de que la misma fe puede conectar a personas de culturas tan distintas. E la coscienza di aver ricevuto lo stesso battesimo Y la conciencia de haber recibido el mismo bautismo rende capaci di gustare la diversità come uno scambio di doni. nos hace capaces de disfrutar de la diversidad como un intercambio de dones. Credo che questa Chiesa nel Golfo sia un po' un laboratorio per il futuro della Chiesa. Creo que esta iglesia del Golfo es, en cierto modo, un laboratorio para el futuro de la iglesia. E poi l'altra cosa che vi chiedo è di ricordarci e di pregare per noi. Y lo otro que os quiero pedir es que os acordéis de rezar por nosotros. E questo ve lo chiedo per davvero. Y esto os lo pido de verdad. Bueno. Bueno, habrás visto que aquí, por lo menos esta noche, no ha sido como en esas parroquias de Milán, donde no has... gracias de verdad por el testimonio sencillo y al mismo tiempo luminoso, y yo diría, la palabra no me gusta mucho, pero no me sale otra, integral, ¿no? Que no ha dejado fuera nada de lo que es la experiencia cristiana, de lo que significa la misión, de lo que significa construir con otros, de lo que significa también una cultura nueva que nace de la comunión, de lo que significa estar disponibles a encontrar a los otros. Yo creo que nos quedamos con eso, no como algo que ya tenemos, sino como algo que queremos, en lo que queremos profundizar y seguir caminando. Y bueno, ya que decías que pertenecer es llevar dentro a los otros, pues también espero que nos lleves a nosotros ahora,
que también nos lleves a tu gente, como nosotros creo que vamos a poder ahora ponerles un rostro a través de su obispo y teneros presentes, y que sea también, no sé si vas a volver por Madrid alguna vez, no sé si nosotros iremos a Abu Dhabi, a lo mejor sí nos animamos a alguno después de esto, pero en cualquier caso estamos ya unidos. Muchísimas gracias, buen retorno y un abrazo fuerte para todos.